Ya. Bueno, lo que yo ayer les comentaba, lo que ayer principalmente abordamos en la clase era la anamnesis y la historia de la entrevista. Hoy día, no, hoy día vamos a terminar con esto y vamos a entrar a lo que es la inspección estructural. Y yo les decía, bueno, principalmente la anamnesis, que es todas estas preguntas que uno le va a hacer al paciente para poder rescatar información en torno a los posibles hipótesis diagnósticas que vamos a tener del paciente, lo que va a venir a continuación con el otro ítem de la evaluación. Las preguntas obviamente abordan, las preguntas generales abordan principalmente temas que están relacionados en esta diapositiva, que era el nombre, la edad, la ocupación, los hábitos, el traumatismo, los síntomas, el tratamiento anterior, el uso de fármacos, cuáles son las actividades y las posturas que generan alivio y dolor, y obviamente el tiempo de evolución de la patología. Pero yo les daba énfasis a que si el paciente, dentro de su historia que les comentaba a ustedes, les comenta cosas que están relacionadas con la fractura de columna, con una compresión medular, con una disfunción de las arterias cervicales, principalmente en el caso de la disfunción de las arterias cervicales, el problema siempre está asociado, el problema principalmente está asociado a que el paciente manifiesta que tiene náuseas, que tiene vómitos, que sufre ese tipo de alteraciones físicas, náusea, mareo, vómito, también tiene pérdida del equilibrio, también tiene estas sensaciones de migraña, que es como esta estrellita en el ojo, mucha cefalea intensa. Cuando la historia del paciente está asociado a eso, ustedes deberían relacionarlo con quizá una alteración de la disfunción de la arteria cervical. Y principalmente la mayoría de los pacientes que uno los puede agrupar en este grupo de banderas rojas son pacientes que hayan sufrido un accidente automovilístico o un accidente donde la energía implicada en ese accidente haya sido de alto impacto. Colisión vehicular, una caída de cabeza al suelo, un TEC abierto, un TEC cerrado. Por ahí va la historia que debería comentar el paciente. Y si dentro de lo que comenta el paciente está esa historia, ustedes antes de hacer los otros ítems de la evaluación, movimiento pasivo, movimiento activo, evaluación de fuerza muscular, test ortopédico, etcétera, ustedes deberían hacer estos test ortopédicos que están señalados en la presentación para de alguna manera tener la seguridad de que el paciente no tiene esta patología y a ustedes les dé la seguridad para poder intervenirlo desde el punto de vista kinésico, que es el abordaje que hacemos nosotros. Entonces, yo les decía que los pacientes que tienen fracturas de columna, principalmente hay una regla llamada la regla canadiense de la columna vertebral, de la columna cervical, que es una regla que utilizan los canadienses para ver si al paciente hay que sacarle radiografía o no. Entonces, aquí, principalmente en este país, hacen hincapié a esto porque ellos entienden que la radiografía no se sacan a la tonta y a la loca a todos, sino que principalmente por el riesgo de la radiación que producen. Entonces hay un protocolo para ver a quién hay que sacarle o no radiografía y para obviamente ver si poder diagnosticar la fractura, y este es el protocolo que utilizan, principalmente aquellos pacientes que sean mayores a 65 años, que hayan tenido un mecanismo peligroso de lesión y que tengan parestesia en la extremidad, sí o sí debería sacarse una radiografía. A quienes no, bueno, a los que están acá y un poco que estas son las características de quienes no deberíamos sacarle radiografía si es que tienen esta indicación. Los pacientes que tienen mielopatía cervical, que principalmente una mielopatía cervical corresponde a una compresión de la médula espinal en todo el segmento de la columna, obviamente con mayor gravedad y riesgo a nivel de la columna cervical, existe un clúster. Un clúster es la serie de aparición de varios signos, y en la medida que los signos se van asociando y sumando, obviamente hay mucho más probabilidad de que el paciente tenga esta compresión de la médula espinal. Entonces, si el paciente viene con alteración de la marcha, tiene un test de Hoffman positivo, tiene una hiperreflexia brachioradial, ya tiene un 88%, tiene un 99% de que tiene una mielopatía cervical. Y estos son formas de diagnóstico de los pacientes que se utilizan principalmente en los equipos de urgencia bueno, esto es principalmente información de Estados Unidos. Entonces, así en Estados Unidos se trabaja en la emergencia para poder ver si el paciente se debe abordar pensando que tiene un diagnóstico de mielopatía o no. ¿Ya? Entonces, teniendo 3 de estos hallazgos, ya hay un 99% de que el paciente pueda tener una mielopatía cervical, y obviamente eso se va a confirmar a través del examen imagenologíco
que obviamente puede ser una resonancia magnética. Bueno, el paciente que tiene la arteria tiene una alteración de la irrigación sanguínea del cerebro, principalmente hay que hacer un test que se llama el test de la arteria vertebral. Ya les comenté cuál es la historia del paciente, mareo, náusea, etc. Y principalmente lo que se debe realizar es que se debe realizar este test de la arteria vertebral porque si nosotros vamos a movilizar el cuello o vamos a hacer alguna técnica de movilización o manipulación, una técnica quiropráctica ahí en el cuello, debemos hacer este test de la arteria vertebral porque de alguna manera nos da la seguridad de que al hacer la técnica manual no vamos a tener mayor problema en el paciente. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, yo a todos los de ustedes que lo he manipulado el cuello presencialmente, siempre le hago la pregunta que es como si han tenido un accidente automovilístico, o si han tenido un accidente en el cuello, porque eso ya por lo menos da un poco el indicio de que si yo hago la manipulación no debería ocurrir ningún riesgo. Entonces hay varios estudios un poco, que son muy pocos, pero al final nadie se quiere encontrar con eso. Existen estudios de que cuando uno hace un ajuste quiropráctico o hace un ajuste de terapia manual en el cuello, dos de un millón de personas pueden sufrir un accidente vascular encefálico posterior a esa manipulación del cuello. Entonces, por eso que es importante hacer no solamente el test de la arteria vertebral, sino que todas las cosas que le estoy comentando, porque al final de cuentas, el cuello principalmente y la columna puede colocar en riesgo la condición de salud del paciente en el caso de, por ejemplo, de producir una tetraplegia por no tener en cuenta o no tomar en cuenta estos aspectos que le estoy comentando. Entonces, bueno, el test yo le decía que tiene una graduación. Entonces, ustedes se pueden ir generando una graduación de este test de la arteria vertebral. Primero se llama la Wallenberg Position, que es principalmente al paciente pedirle que haga una extensión de cuello con una rotación de él. Y principalmente lo que les comentaba ayer, la arteria que se está obstruyendo es la arteria del mismo lado de la rotación y la que se está probando y la que está libre es la del lado contrario a la rotación. Es decir, yo obstruyo en este caso que el paciente está haciendo una rotación a la derecha, yo estoy obstruyendo la arteria derecha y estoy probando la arteria izquierda. Porque si la arteria izquierda está alterada o tiene un problema, como la derecha está obstruida, va a haber una pérdida de la irrigación sanguínea, principalmente todo lo que es la cara anterior del puente y del tronco encefálico, más todo lo que corresponde al lóbulo occipital del cerebro. Entonces, por eso que se generan esta sintomatología del nistagmo, del mareo, de la náusea, de la pérdida del equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero se hace la posición de Wallenberg, luego se hace un test llamado el test de rotación. De hecho, si ustedes lo ven en la imagen, el kinesiólogo que le está haciendo el test de rotación al paciente, que es una movilización pasiva de rotación de cuello, está fijándose en lo que va a ocurrir en los ojos. Entonces, si hay una disfunción de la arteria vertebral, en la medida que yo voy rotando el cuello y el test es positivo, debería haber nistagmo en el ojo, que es el movimiento involuntario del ojo. Y ya después, si no ocurre nada, estos dos tests dieron negativo, usted puede realizar el test de la arteria vertebral que está colocado en el video en la plataforma y que principalmente consiste en un movimiento pasivo de extensión de cuello más una rotación e inclinación al mismo lado de la arteria que queda obstruir y principalmente la que estoy evaluando es la que queda libre. ¿Ya? Bueno, hay que tener precauciones, yo les decía, con los pacientes que hayan tenido un trauma reciente, los que tienen artritis, los síndromes de Down y embarazo, principalmente los dos últimos, porque presentan condiciones de hiperelasticidad mayor que el resto de las personas. Y por último, si hay una historia de accidente automovilístico y de inestabilidad cervical, se deben hacer dos tests. Un test que se llama el test del ligamento transverso, que también tiene un autotest, que hace esta doble pera. Si los síntomas aumentan debido a esta doble pera, obviamente uno, ¿para qué va a hacer la continuación que va a hacer esta cizalla entre el axis y el occipital? Y después hay otro test llamado el test de los alares, que principalmente también evalúa la indemnidad de los alares. Cuando el test del ligamento transverso y el test de los ligamentos alares da positivo, se tiende a pensar principalmente que puede haber una fractura del odontoide y que el odontoide esté libre en la zona donde está posicionado. Obviamente eso es peligroso porque el proceso odontoide libre podría hacer contacto y generar una compresión a nivel del sistema nervioso central de la zona y que principalmente corresponde al tronco encefálico, y en esa zona el tronco encefálico
se correlaciona obviamente con el control de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca. Bueno, ahí está cómo se hace el test. Yo eso se lo voy a enseñar. Lo primero, lo más probable que les voy a enseñar ahí cuando nos veamos. Y por último, no sé si a ustedes le ha pasado, si le ha pasado como cercano o lejano o a ustedes mismos, pero los pacientes que tienen problemas en la columna vertebral son pacientes que cuando el dolor le ha tomado en el fondo el control de su vida, los pacientes hay factores psicosociales que hacen que el paciente no se quiera mover, porque el dolor de la columna es tan fuerte, es tan incapacitante, que al fin y al cabo el paciente no se quiere mover porque siente que si se mueve, el dolor de espalda va a aumentar. Entonces, hay ciertos pacientes que han acudido a muchos kinesiólogos, han hecho muchos tipos de terapia y el dolor de la espalda no se les ha pasado y ya como que no quieren más con la espalda, no se quieren mover más porque al fin y al cabo todo lo que han probado no les ha funcionado. Entonces, esos pacientes se le identifica como factores psicosociales de miedo a moverse y existe un cuestionario llamado el FAB-Q que sirve un poco para poder identificar este tipo de pacientes. Entonces, Waddell en 1993 desarrolló un test denominado el FAB-Q, que significa creencias de creencias de miedo y evitación respecto a las actividades físicas o respecto a las actividades laborales. Obviamente la nomenclatura está asociada al nombre en inglés, y que principalmente son 16 preguntas. De hecho, acá en el PowerPoint está el cuestionario que está asociado principalmente a a preguntas de tipo laborales. Y un poco ahí uno hace la relación pues, de cuánto la actividad física y el movimiento genera dolor en el paciente y cuánto miedo tiene el paciente de moverse porque le genera dolor. Y como a nivel cervical y a nivel lumbar, las lesiones de columna en esos dos segmentos están asociados a la actividad laboral que realiza, obviamente hay un cuestionario que está relacionado con eso mismo. ¿Cuánto paciente no tiene lumbago debido a la pega o el trabajo que realiza? ¿Ya? Entonces, el orden de la evaluación que se presenta a continuación presume que no ha habido ningún trauma que pueda haber fracturado los odontoides, roto los ligamentos alares o que no haya ningún factor reumatoideo que pueda provocar inestabilidad. Es decir, nosotros al fin y al cabo yo le enseño esto porque tenemos que asegurarnos de que el paciente lo que lo vamos a evaluar y que lo que vamos a tratar no va a ser perjudicial para él. Y esta es la forma un poco de asegurarse, uno, como profesional, como kinesiólogo, de que el paciente se encuentra en un buen estado y que el resto de las cosas que voy a hacer no lo va a perjudicar. ¿Ya? Y es obvio, porque una fractura del odontoides, como la pueden ver acá, transparente, obviamente es grave, pues. O sea, yo en verdad solamente una sola vez me ha ocurrido de esto de ver a un paciente con... Una sola vez me ha tocado hacer estos test y que el paciente dé positivo, que de hecho fue una alumna de la universidad que llegó que llegó de hecho a TKE consultándome porque tenía muchos clonos y parestesia en la extremidad superior, y cuando le hice el test del ligamento transverso se desmayó. Y en verdad quedé sorprendido porque de hecho le he enseñado el test a muchas personas y era la primera vez que me ocurría que era positivo, y en verdad es algo que termina siendo, o sea, en lo que viví yo en ese momento es súper importante de hacerlo, porque si uno va a llegar y va a ajustar el cuello, tratar el cuello sin asumir que el paciente está libre de algún daño mayor, hay que hacerlo. Yo acá soy súper insistente y por eso lo enseño. Hay que hacer estas cosas para estar en un ambiente de seguridad que no perjudique ni al paciente ni a usted, obviamente, en su desempeño profesional. Entonces, después de la anamnesis, la exploración de la columna vertebral representa ante todo la realización de una exploración corporal general con el fin de evaluar correctamente los cambios y obviamente ir en el fondo generando la diferenciación entre la estructura que puede ser la causa del problema, si es en este pilar óseo, si en este pilar muscular o en este pilar netamente nervioso. Entonces lo que vamos a ver hoy día, que un poco se relaciona ya con la tarea que está ahí cargada en la plataforma y que es la que se va a evaluar en la semana del 5 de octubre, es la inspección de la postura. Entonces, la anamnesis y la historia de la entrevista tiene esta diferencia con la evaluación de la extremidad, principalmente en lo que vimos recién,
oiga, la valoración inicial también tiene una diferencia en este tema de los patrones de inestabilidad, si el paciente tiene un patrón flexor o patrón extensor. Y obviamente acá en lo que es la inspección estructural, la evaluación de la postura de la columna termina siendo fundamental para poder entender la razón y el motivo de consulta del paciente hacia nosotros. Entonces, las sugerencias siguen siendo un poco las mismas, es decir, que hay un ambiente ideal para examinar al paciente en lo que es su postura, ojalá que sea un ambiente tibio, con una buena iluminación. Hay un tema ahí con que si hay que evaluar con zapato o no, porque a veces el zapato es la causa del problema, entonces habría que evaluar con el paciente con sus zapatos, principalmente cuando, por ejemplo, el trabajo, no sé si es un zapato que usa en el trabajo, verlo con el zapato puesto y evaluarlo a ver si existe una relación entre el uso de ese zapato con lo que le está ocurriendo a él. Y por eso que es un problema evaluar con o sin zapatos, como dice ahí. Hay que tener ojo con la angulación de las piernas, porque a veces las rotaciones de la extremidad inferior, tanto externo como interno, nos hacen tener una percepción distinta de la persona y pensamos que el paciente quizás tiene una diferencia en la longitud de las extremidades inferiores debido a esta rotación interna y externa que pueden estar en la posición de la evaluación. Ojalá que el paciente cuando lo evaluemos posturalmente él pudiese verse frente a un espejo para poder generar la retroalimentación de las cosas que estamos viendo. Los que participaron en las actividades presenciales, a veces es bien difícil que el paciente se pueda dar cuenta que está inclinado a la derecha, rotado a la izquierda, con el cuello en una posición distinta a lo que es la normal. Entonces, siempre va a facilitar que haya un espejo en la consulta, siempre va a facilitar esa retroalimentación en torno al paciente, porque así se va a poder observar su propia postura y el equilibrio, y obviamente también usted va a poder ver lo que está haciendo. Entonces, la vestimenta, ojalá tampoco evitar las batas. En algunas consultas te entregan como batas para evaluar al paciente, acá no, ojalá que el paciente esté con una ropa cómoda, ojalá con ropa deportiva, ropa que permita ver las siluetas corporales, y obviamente en el caso de una mujer, ojalá evaluar todo lo que corresponde a la parte dorsal sin un sostén, porque el sostén va a generar una obstrucción de la exploración visual de la estructura que yo quiero ver en la columna. O sea que, así que siempre hay que recomendar ropa cómoda, de preferencia deportiva, y obviamente hay que tener todo este cuidado respecto a este tema un poco sexual o la interpretación sexual que le puedan dar le pueda dar un paciente un poco a este tema de sacarse la ropa para poder hacer la evaluación postural, pero los consejos principalmente es si es un menor de edad, que esté la mamá presente ahí, y en el caso de un adulto, si están evaluando un adulto en esto, que sepan en el fondo manejar la situación en la cual se están viendo situados. Ojalá mantener la compostura, el respeto en frente al tema. Lo que me ha pasado a mí mucho, no, porque no me ha pasado mucho un tema así como con las mujeres, pero sí me ha pasado que hay gente que no se quiere evaluar posturalmente porque tiene problemas con su cuerpo, es decir, tiene una autoestima baja respecto a su cuerpo y no se quieren mostrar porque al final creen que uno poco menos le está haciendo una crítica a lo que es su cuerpo. Principalmente me ha pasado eso con aquellos pacientes que pueden tener manchas en la piel o problemas a nivel de la piel dermatológico, y obviamente también me ha pasado con aquellos pacientes que tienen algunos problemas de sobrepeso y obesidad. Así que ahí un poco hay que tenerlo en cuenta. Pero, bueno, la inspección en verdad, la inspección de la postura no cambia tampoco un poco lo que ya habíamos visto en extremidades. Nosotros tenemos que ver el bienestar físico, hay que ver la composición corporal, si es ectomórfico, mesomórfico, endomórfico. Hay que ver obviamente la forma de la columna, cómo está la lordosis, la sifosis torácica, la lordosis lumbar, si está aumentada, está disminuida, si tiene patrón extensor, patrón flexor, si hay una rectificación de la columna, ¿no? Hay que ver obviamente la piel, en lo que puede ser la presencia de deformidad, hinchazón, edema y atrofia. Todo lo que corresponde un poco al trofismo muscular, principalmente piensen que en una columna vertebral, en la observación de una columna vertebral por posterior, nosotros vamos a ver diferencia entre el trofismo de los músculos izquierdo y derecho, porque eventualmente toda la gente es dominante y tiende a tener más musculatura en el lado derecho, a veces se van a encontrar con estos desequilibrios de balance musculares, pero usted lo tiene que visualizar, si es que está hipertónico, hipertrófico, etcétera, etcétera, etcétera.
Obviamente hay que ver la proyección de la cabeza, si es que está inclinada, anteproyectada, retroproyectada, el nivel de la cabeza y los hombros, cómo está esa relación entre la cabeza y los hombros, cómo está el nivel pélvico, si es que hay una pelvis, una cresta ilíaca más elevada que la otra, y eso obviamente puede generar un desbalance a nivel inferior, la longitud de las piernas y obviamente la posición del pie. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que usted se puede fijar para poder llegar a estas conclusiones? Bueno, un poco lo que acá es la sugerencia, desde una vista frontal, lo que debe ver, lo que debe observar en una vista dorsal y lo que debe ver en una vista lateral. Entonces, eso ustedes ya lo conocen porque ya lo habían visto en la asignatura del año pasado, pero no cambian, ¿no? Son las mismas estructuras que uno debe observar para poder generar estos diagnósticos en torno a si hay mayor lordosis, menor lordosis, anteproyección o no de cabeza. Pero acá lo que sucede es que, claro, en una vista posterior, si yo hago una evaluación de la postura por posterior, nosotros vamos a utilizar una plomada. Entonces, ojalá que la plomada, en esta alineación mecánica corporal, ojalá que desde el ilion, que es de la estructura más posterior de la cabeza, la línea de la plomada se proyecta a través de todos los procesos espinosos de la columna vertebral y termina dentro de la línea interglútea y que obviamente no existe una desviación, siempre va a haber desviaciones, pero que no existe una desviación significativa en lo que puede ser la diferencia entre el hemicuerpo izquierdo y el hemicuerpo derecho. Lateralmente, esta plomada y esta alineación mecánica corporal, lo que se proyecta es que la línea debería ir desde el proceso, desde la ATM, debería pasar la línea va bajando desde la ATM por el lóbulo de la oreja, luego llega a la altura del acromion, sigue descendiendo hasta el trocánter mayor y luego debería terminar a la altura del mariolo. Entonces, si es que el cuerpo está en anteposición o retroposición, uno puede en el fondo diagnosticar y llegar a conclusiones posturales a través de esa pérdida de la relación que debe haber de esta estructura de esa plomada. La vuelvo a repetir, la línea de la plomada en una vista lateral debería pasar ATM, lóbulo de la oreja, acromion, trocánter mayor, pañuelo lateral. Y también se puede proyectar una línea en el borde más posterior del dorso. Entonces hay una relación entre la curvatura de la lordosis cervical y esta plomada que está en el borde posterior. Entonces uno puede decir si hay una hipolordosis o una hipolordosis respecto a estos dos espacios o distancia que hay, que sería como la distancia lumbar y la distancia cervical. La distancia debe existir para poder, porque las lordosis son normales en el cuerpo, y tanto cuando ese espacio entre la parte más cóncava de la lordosis cervical y lumbar, si está aumentada, obviamente hablamos de una hiperlordosis, si está disminuida, de una rectificación de la columna. Dato como valor no lo sé, de hecho siempre lo he intentado buscar y nunca lo he encontrado, así como cuál es el valor que debería ser, cuál es la distancia que debería haber entre la parte más profunda de la lordosis cervical y lumbar y esta plomada que se proyecta posteriormente. Pero de que debiese existir, y obviamente usted la puede diagnosticar aumentada o disminuida y así establecer si el paciente está hiperlordótico o con una rectificación. Bueno, anteriormente es la misma proyección, es decir, es una proyección que va desde el mentón, pasando por la línea mitad de la nariz, mentón, incisura external, procesos sifoides, pubis, y obviamente una línea entre medio del pie izquierdo y del pie derecho. Bueno, para poder observar una escoliosis desde una vista posterior de la columna vertebral, lo que usted más se debe fijar es principalmente si existe una inclinación de la cabeza, cómo está, bueno, el nivel del hombro, si es que está más elevado o más bajo, eso tiene poca importancia en la escoliosis, usted debería más fijarse en lo que es la apariencia de la columna torácica y lumbar. Es importante ver si existe un desnivel pélvico, es decir, si una pelvis está más elevada que la otra, porque eso puede estar relacionado con una longitud aumentada de una pierna. Entonces, principalmente lo que es la visualización de la escoliosis se hace desde una vista posterior y se toman en cuenta aquellos aspectos que están acá en la diapositiva. A ver, bueno, esta es una chica que yo atendí, no es el caso clínico que está puesto en la tarea, pero va a aumentar el tamaño. Mientras yo tomo
Yo tomo bebida, al final no era agua, es bebida. Mientras yo tomo bebida, ¿me pueden decir cosas que pueden ver en esa niña desde esa vista posterior? Así cosas que ustedes observan y que sean evidentes en base a esa observación. Yo lo escucho. Y les digo ahí si están bien o no. Al nivel del hombro. ¿Qué pasa? Pero díganme así como cuál está más abajo, cuál está más arriba. Se ve disquinesia escapular y el brazo izquierdo está más abajo. Ya, Felipe, eso quería escuchar ya. Se ve el brazo izquierdo más abajo que el derecho y se ve una disquinesia escapular. ¿Disquinesia escapular de qué tipo? ¿1, 2 o 3? Recuerda que la 1 es solamente el ángulo inferior y la 3 es el ángulo inferior, el borde medial y el ángulo superior. ¿Qué disquinesia es? ¿1, 2 o 3? Según tú. Lo que ven ahí. Son distintas, porque... ¿Pero qué disquinesia es, según tú? Según yo es grado 3. Según yo. Sí, es 3. En verdad la escápula izquierda es 3. La escápula izquierda 3 y la escápula derecha 2. Ya es 3. Muy bien. Extremidad superior izquierda más baja que la derecha, más descendida, disquinesia escapular tipo 3 en la escápula izquierda. ¿Qué otra cosa ven? Que sea evidente. ¿Eh? Profe, ¿puede ser el pie en valgo? ¿Pies valgo? Sí, o el tobillo en valgo. Pero no se dice, o sea, no se dice pie valgo, se dice de otra forma. Estáis bien, pero no se dice de esa manera. ¿Cómo se decía, profe? ¿Me voy a hacer acordar? ¿Alguien ahí que se acuerde y ayuda al Kitaro? ¿Cómo se llaman esos pies cuando los pies están, el arco medial del pie está caído? ¿Cómo se llama? Pie plano. Pero no se llama, pero en posición no se llama pie plano, tiene otro nombre. Pie plano es cuando el daño es estructural. Eso habría que verlo de otra forma. Pie con P empieza. PR. Pie. Está el arco medial del pie caído. Pie pronado. Pie pronado. Tiene pie pronado. La chica tiene pies pronados. ¿Ven cuál pie está más pronado, el derecho o el izquierdo? Se alcanza a ver que está el derecho más pronado, ¿no? Sí, el derecho está mucho más pronado que el izquierdo. Y ¿Ya? también, no sé si será referente al tema, pero se ve una postura de piernas, de rodilla en valgo. Sí, pues, no es la mejor imagen para verlo, pero posiblemente podría tener esa postura. De hecho, si ustedes se fijan así ya en el detalle, está rotada. De hecho, no sé si la alcanzan a ver la escoliosis acá donde... Yo no les puedo señalar, a ver, a señalarle con el mouse tengo que salir. Ahí miren. No me pesca el mouse. No pueden ver el mouse ustedes. No, vamos a hacer como una línea. Miren. No sé si ven eso. Desde ahí, donde le hice la línea, acá. ¿Cómo está ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Ven la silueta de la columna? En esa zona, que si coloco la línea arriba, se va... Se ve clarito, profe. ¿Lo ven o no? Ahí. Sí. ¿Ven ahí la silueta de la columna? ¿Cómo está? Ahí está la escoliosis, de hecho, de ella. Entonces, ¿por qué les muestro eso? Porque miren, esta chica tenía escoliosis, una paciente mía que era cuando vivía en Iquique, y su radiografía era esta. Esas son las radiografías reales de la misma sujeto, de la misma chica, posturalmente, pero su radiografía. Entonces, tiene escoliosis. O sea, las cosas que dijeron, pie pronado, rotación izquierda, extremidad superior izquierda más caída, disquinesia tipo 3, su postura está asociada porque radiográficamente ella era así. Tenía esa escoliosis. De hecho, yo le alcancé a arreglar la escoliosis un par de grados. Ella, de hecho, debía usar corsé y mi amiga se sacaba el corsé porque le daba vergüenza y al final la tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Para que un poco lo contextualicemos, es decir, yo observo las mismas cosas que ustedes están observando en la evaluación postural. Esta chica era ella en la radiografía, era una escoliosis que estaba entre lo funcional y lo no funcional. Me dieron la posibilidad a mí de tratarla para evitar la cirugía. Ella tenía que, además de hacer los tratamientos kinésicos, usar corsé, pero como era una niña de 14 años, 12 años, le daba vergüenza andar con el corsé, no lo usaba, y al final de cuentas, el fin de la historia es que terminó siendo intervenida quirúrgicamente, porque, como ustedes saben, la escoliosis
pone en riesgo los aparatos, o sea, los órganos del sistema cardiorrespiratorio en la medida que esto se va desviando más. Así que, como estaba en etapa de desarrollo, al fin y al cabo, por no usar el corsé, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. ¿Ya? Pero ella es ella. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Ella es ella. Si la radiografía la ven de lateral, ¿cómo encuentran la lordosis lumbar? ¿Está aumentada o está disminuida en la radiografía? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo está a nivel lumbar? ¿Aumentada o disminuida la lordosis? Aumentada. Aumentada, ¿no? Qué bueno que lo vean. Entonces, la escoliosis, principalmente, bueno, un poco desde la terapia manual, que al fin y al cabo es un poco la línea de especialidad mía, al fin y al cabo es un problema mecánico, es un problema de postura, de posición. Ojo, la escoliosis es una desviación lateral, pero es una desviación lateral que se da por problemas de rotación de las vértebras, es decir, las vértebras se rotan y como a la medida que se rotan debido a la mecánica que tienen, generan esta desviación lateral inclinada. Entonces, casi siempre en la mirada de la terapia manual es como la escoliosis puede ser un problema que viene desde los pies o un problema que viene desde la cabeza. Entonces, bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, la escoliosis podría ser por sus pies pronados o la escoliosis podría ser por una mala posición del atlas, ¿ya? Y el mal posicionamiento del atlas sobre el axis tiene que ver un poco con la disposición de la cabeza en el espacio. Por eso que al fin y al cabo, observar la cabeza, si está inclinada o rotada, puede ser la mirada desde cefálico a caudal de esta escoliosis, o ustedes podrían tener la mirada desde podálico a cefálico, pensando que el origen del problema son los pies. Entonces ahí ustedes tienen que tomar decisiones. La chica tiene escoliosis porque tiene pie pronado o pie plano, o la chica tiene escoliosis porque tiene una mala posición de la cabeza. En este caso, yo le haría más la observación por los pies, es decir, habría que hacer la reconstrucción de la postura desde los pies hacia arriba, más que desde arriba hacia abajo, pero eso va a depender mucho del tipo de sujeto que le llegue y las conclusiones que puede usted tener cuando le hagan la evaluación postural. Ya, pero ojo, muchos problemas cuando vienen desde arriba, principalmente vienen desde el mal posicionamiento del atlas, porque el atlas sigue la posición de la cabeza y al seguirlo de mala forma, desordena la columna hacia abajo completo. Bueno, nosotros mientras estamos haciendo la evaluación postural, yo le hemos dicho, nosotros podemos ganar tiempo y en esa ganancia de tiempo lo que podemos hacer es cuando estamos evaluándolo posturalmente, podemos palparlo inmediatamente. Entonces, en la medida que hacemos esta evaluación de la postura, podemos también palpar el tono muscular, si hay mayor trofismo en uno que en otro. Por ejemplo, la mayoría de la gente con escoliosis tiene mucha musculatura en un hemicuerpo y poca musculatura en el otro. Entonces, un hemicuerpo hay que elongarlo y el otro hemicuerpo hay que fortalecerlo y mejorar la postura, y un poco el tratamiento típico de lo que hay que hacer con la escoliosis. Entonces, en la medida que nosotros evaluamos posturalmente, también podríamos palparlo y ver cómo se está. De hecho, en la medida que le hacemos la evaluación postural estática, también le podemos pedir la dinámica y ver cómo se mueve el paciente, cómo inclina a la derecha, izquierda, dónde tiene más inclinación, dónde hace más flexión, cómo hace extensión, cómo rota, y ahí sacar conclusiones del tema. Ojo sí con la espondilolistesis. La espondilolistesis se van a manifestar en la evaluación postural como un peldaño, como la columna, en vez de estar armónica cuando se mueva, va a haber como un quiebre. Y cuando hayan esos quiebres en la posición, nosotros podríamos pensar que es espondilolistesis. La espondilolistesis está asociada a los posibles peldaños, y principalmente la espondilolistesis es un desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Es como una cizalla sobre la otra, y obviamente eso es grave, porque la espondilolistesis tiene grado 1, 2, 3 y 4, y obviamente el grado 4 tiene gravedad en el sentido en que puede estar generando compresión medular, ¿ya? O compresión de las raíces nerviosas, si es que fuera lumbar. Entonces, la palpación del paciente cuando lo estamos evaluando posturalmente va en palpar el nivel de la cresta ilíaca, el nivel de la espina ilíaca posterior superior, el nivel de los trocantes mayor, el nivel de los pliegues glúteos, el nivel de la cabeza del peroneo, de la articulación de la rodilla, de los malleolos, porque, como ustedes bien saben, muchas escoliosis van a estar dadas por esta pérdida de la longitud
de relación de longitud entre la pierna izquierda y la derecha, es decir, el paciente tiene una pierna más larga que la otra y eso genera la alteración postural que le genera la escoliosis. ¿Ya? Y obviamente cuando estamos haciendo esta observación más lateral del paciente, ahí tenemos que fijarnos en otras cosas. Tenemos que fijarnos si hay anteproyección de cabeza y cuello, principalmente la gente que utiliza anteojo o es corto de vista o es respirador bucal tiende a tener anteproyección de cabeza y cuello. Hay que fijarnos en la lordosis cervical, la cifosis dorsal, si los hombros están anteproyectados o no, cómo está la cifosis torácica, cómo está la lordosis lumbar, cómo está el tamaño del abdomen, y obviamente buscar estos peldaños que pueden estar relacionados con la espondilolistesis. Entonces, pregunta acá del millón, ¿cómo está esa cifosis torácica? ¿Aumentada o disminuida? A ver si estamos hablando lo mismo. ¿Cómo está esa cifosis? Aumentada. Está aumentada, ¿cierto? ¿Y cómo está la lordosis lumbar? Disminuida. Disminuida, ¿cierto? Entonces acá este chico tiene un poco de la evidencia de esa mala postura lateral. Hay una hipercifosis torácica, hay una anteposición de cabeza y cuello, anteposición de hombro, rotación interna de hombro, rectificación de columna lumbar, hay una pérdida del trofismo ahí en la musculatura abdominal, entonces uno puede relacionar de que no es que el paciente sea gordo, sino que el paciente, o está con sobrepeso, sino que el paciente tiene una mala musculatura abdominal y obviamente esto también genera todo este desorden de la posición. De hecho, los pacientes que tienen mala postura se les dice que tienen una actitud asténica. La actitud asténica es principalmente estos pacientes un poco que descansan en la columna y como que tienen esta posición media floja de posicionarse estáticamente y la actitud asténica está en los libros y se describen. Hay una rectificación lumbar con una pared abdominal que está hipotónica, es decir, hay una tosia abdominal. Tosia abdominal es cuando, como que, no es ser gordo, es como tener la guata floja, más que nada, el abdomen flojo desde el punto de vista muscular. Obviamente hay una hipercifosis torácica y obviamente también hay una anteproyección de cabeza y cuello. Principalmente las dos mujeres que están acá están con esa posición asténica, anteposición de cabeza y cuello. Bueno, una está con hiperlordosis y la otra está con rectificación, hombros anteproyectados, hipercifosis torácica, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que tener claro es que, y acá hay un punto súper importante, es que no existe una buena postura. Nadie puede decir así como decía, disculpen la forma de decirlo, pero nadie se para así como si le estuvieran forzando la posición. Nadie puede mantenerse en una postura perfecta más allá de un tiempo prolongado. Entonces, la buena postura en verdad no existe, ¿ya? Existen las posturas que son armónicas, que son como las posturas que son eficientes, pero no existe así como la postura perfecta, eso es una mentira. Porque en verdad, al fin y al cabo, nosotros en la medida que pasamos mucho tiempo en una posición, después nos cansamos y nos cambiamos. El tema está en que debemos ser capaces de tener una postura que sea eficiente en el tiempo y que la persona sea consciente de cuando tiene una mala postura poder corregirla. Es decir, el problema mayor que tienen los sujetos de tener mala postura es que no son capaces de darse cuenta de que esa postura es la que le está generando sus problemas. Y principalmente las malas posturas están muy asociadas a una falta de activación muscular, es decir, es un cuerpo que se mantiene estático, se mantiene en una postura, pero por un sostén que es osteoligamentoso, y el ligamento y el hueso no está diseñado para mantener una postura, está para darle la forma al cuerpo. Entonces, una posición correcta, una posición armónica es aquella posición que se mantiene en el tiempo principalmente por una actividad muscular. Entonces, obviamente tener los hombros entreproyectados no es lo correcto porque al fin y al cabo es como una posición de relajo, es como dejar caer el peso propio del cuerpo. Pero mantenernos con esta activación de los romboides, del serrato anterior, para mantener los hombros en una posición más alineada corporalmente, que no es la ideal, hay que tenerlo en cuenta. No existe la postura perfecta, pero sí existe una postura que es mucho más eficiente que la otra, y eso es lo que nosotros debemos conseguir en el paciente y enseñarle, porque al fin y al cabo todos, después de estar mucho rato sentados, vamos a ir cambiando de posición, pero hay que ser eficiente, es decir, después de yo un rato estar muy rato recto, obviamente que después empiezo a desvanecer y cambiar y colocar la pierna arriba y la otra, pero la idea es que
no, lo que sea menos eficiente, un poco contrarrestarlo con lo eficiente, y lo eficiente principalmente va a estar relacionado con una activación muscular, que la postura sea a través de una activación muscular y no desde el sostén desde lo óseo y ligamentoso. ¿Ya? Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para moverse, no para sentarse o pararse en una posición rígida todo el día, y por lo tanto, en verdad, por esto mismo no hay una buena postura, sino que hay posturas eficientes y posturas armónicas. ¿Ya? Porque después el paciente cree que poco menos tiene que estar derecho todo el día. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando tú te des cuenta que no estás en una postura correcta, corregirla, más que nada. Bueno, y en esa inspección estructural, obviamente acá también hay que ver el tema con qué es lo que está ayudando al paciente a mantener la postura. Obviamente el paciente puede llegar con un bastón, muleta, corsé, andador, pero acá lo más importante son la observación de estructura de sostén. Corsé, cuello ortopédico, una faja lumbar puede ser. Esas ayudas que pueden en el fondo ayudar a la posición del paciente, hay que tenerla en cuenta, preguntarle por qué la usa, quién se lo diagnosticó, cuánto tiempo lleva, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá hay una pregunta que es muy importante. ¿La hipertonicidad muscular será un signo de inestabilidad? Es decir, que el paciente esté con la musculatura muy activa, ¿es que está inestable? Es algo que vamos a conversar ahí después cuando estemos en presencial. ¿Y una hipertrofia también es un signo de inestabilidad o es más una actividad? Y el peldaño, si nosotros nos encontramos con estos quiebres en la columna, ¿es realmente que el paciente tiene una espondilolisis o una espondilolistesis? También es para preguntarse. Recuerden que al fin y al cabo usted está generando un diagnóstico, pero la corroboración de ese diagnóstico la va a llevar a cabo, obviamente, al final del proceso de evaluación, cuando haya hecho todos los ítems que correspondía, y que al fin y al cabo usted lo va a tener que relacionar principalmente con la imagen que llegue el paciente a la consulta. ¿Ya? Entonces, la posición erecta debe referirse siempre a la alineación corporal del individuo, observado siempre en estas 4 posiciones. Siempre debemos evaluar al paciente posturalmente en estas 4 posiciones. Y las 4 posiciones a evaluar son de frente, de espalda, lateral derecho, lateral izquierdo. Y además, debemos pedirle al paciente que hacer una evaluación, como lo van a ver en la tarea. Le debemos pedir al paciente una evaluación del movimiento en flexión, en extensión, en inclinación derecha, en inclinación y en rotación, perdón. Al paciente, además de evaluarlo posturalmente, estáticamente, anteriormente, posteriormente, lateral derecho e izquierdo, deberíamos evaluarlo posturalmente de manera dinámica, moviéndose. Y esa evaluación dinámica de la columna debe ser en torno a cómo hace la flexión, cómo hace la extensión, cómo hace la rotación y cómo hace la inclinación, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Así que eso es lo que teníamos que ver hoy día. No sé si tienen alguna consulta o duda que me quieran hacer. Yo, tal como les dije, yo estoy haciendo cátedra en el laboratorio, pero al fin y al cabo, más que nada estoy haciendo cátedra para cuando nos veamos de manera presencial, ustedes tengan los contenidos que respecta a lo que van a hacer de manera presencial en lo que es la práctica de la asignatura. Entonces, por eso que me importa un poco aprovechar esta semana haciendo estas clases y grabando estas clases, porque al final es la información que deben poseer, y por eso le dejé toda la plataforma lista hoy día, que es la información que deben tener para poder llevar a cabo los laboratorios presenciales desde esa semana del 13 de octubre en adelante de manera más acabada y que les puedan sacar mayor provecho. Así que dejo el espacio ahí por si me quieren preguntar algo. Yo por lo menos por hoy día estoy listo, porque lo que es palpación y lo que es movimiento pasivo es algo que vamos a ver la próxima semana. ¿Consultas, dudas? El PowerPoint se los dejé cargado igual. ¿Algo que me quieran preguntar? Pues estamos ok con el día de hoy. Felipe, Catalina, Nair, Rodrigo. No, profe, todo bien. Sí. Todo bien, profe. Bueno, como les digo, si me han seguido en la clase en estos días y entienden las cosas, bueno, yo se lo estoy pidiendo en esta tarea del paciente que lo van a ver, ahí cuando tenga que revisar esos trabajos, voy a ver qué tanta información les quedó. Hasta la tarea la van a poder realizar hasta acá, ¿no? Hasta este ítem, ¿ya? Hasta la inspección estructural, con la información que hay en el Power. Desde el inicio hasta inspección estructural deberían ser capaces de poder hacer el trabajo.
de lo que es palpación y todo lo que viene ahora para adelante, eso no forma parte de la tarea, no entra ahí en la tarea que le estoy pidiendo. Y bueno, y lean, en verdad, lean para que le puedan sacar más provecho a las actividades presenciales que vamos a hacer, que en verdad es poner en práctica estas pruebas clínicas, estas evaluaciones posturales y a comparación de del semestre anterior están obligados a acudir a las actividades presenciales porque una de las evaluaciones prácticas es presencial, así que deben asistir para aprenderse la técnica, aprender lo que les voy a enseñar porque después se va a evaluar. Así que cualquier consulta que tengan del trabajo, a la medida que lo vayan haciendo... Profe, yo tengo una duda, pero, o sea, sobre el caso clínico. ¿A qué se refiere con disfunciones posturales? A disfunciones... eso de por ejemplo, de la inclinación, los niveles, ¿a eso? Al patrón, si es que el paciente tiene un patrón flexor, tiene un patrón extensor. Me voy a ir a la tarea. Déjame un poquito. Voy a compartir de nuevo pantalla. Una ventana, una pestaña. ¿Dónde está la tarea? Principalmente a indicar 3 disfunciones posturales laterales en estática. Se refiere a si el paciente está hiperlordótico, hipersifótico, hiposifótico, rectificado, anteproyección de cabeza y cuello, rectificación, no sé, pues si tiene flexum, anteversión o retroversión pélvica. Eso se refiere principalmente a indicar 3 disfunciones posturales de manera estática. A eso se refiere. Si es que el paciente, cuando tú lo estás viendo, el paciente, yo le saqué una foto al paciente, entonces de esa foto que le saqué al paciente, tú indicarme observaciones, como por ejemplo que ustedes me hayan dicho que el paciente tenía una extremidad más larga que la otra o que tenía disquinesia escapular tipo 3, como me dijo el Felipe. Eso es una indicación de una disfunción. Que me hayan dicho, por ejemplo, que tenía pie pronado la chica, eso es una disfunción. El asunto es que cuando yo les pido ahí justifiquen brevemente por qué tiene esa disfunción, ustedes me deben explicar por qué. El paciente tiene pie pronado porque se observa que hay una caída del arco medial del pie, observable en la imagen, mayor en la derecha y la izquierda, un poco esa justificación es la que espero. Entonces, indicar 3 disfunciones posturales significa como que ven alterado de la posición del paciente en una vista lateral, que principalmente puede ser lo que sale en el Power. Anteposición de cabeza y cuello, anteposición de hombro, hipersifosis, hiposifosis, o rectificación o hiperlordosis, si hay anteversión o retroversión pélvica, etc. Ya cuando hablamos de la disfunción postural en movimiento, es ver si cuando uno hace una flexión o hace una extensión, todo debería ser armónico. Entonces, si aparece en quiebre, aparece que la espalda no se curva completo, hay rectificación o hay un peldaño, como les comentaba en la clase, si ustedes lo ven, lo tienen que indicar, se observa un peldaño a la altura de no sé, de las lumbares cercanas a las lumbares número L2, L3. La razón es que, ahí ustedes escriben un poco la justificación de lo que observan de esa disfunción que están comentando. Es como lo que vean, no solamente me lo tienen que indicar, me tienen que decir por qué ustedes me indican que el paciente tiene esa anteposición. Pero si ustedes ven que el paciente tiene anteposición de cabeza y cuello, me tienen que explicar por qué ustedes dicen que tiene anteposición de cuello. Eso es la justificación de la disfunción. Y después, el patrón de inestabilidad, Anaí, establecer el patrón es si el paciente tiene un patrón flexor o extensor en alguno de los segmentos de la columna, y establecer un diagnóstico médico posible, me tienen que decir, no, este paciente tiene una hernia, tiene una discopatía, o tiene un síndrome facetario, que está relacionado también, obviamente, con los patrones de inestabilidad. Recuerda, acá le hago un poco la memoria, los patrones flexores producen un cierto tipo de patología y los patrones extensores generan otro tipo de patología. Ya, pero cualquier duda de consulta que puedan tener ahí en la medida que empiecen a resolver el caso clínico, me mandan un correo electrónico. Y tú, Anaí, obviamente, si no contesto el correo electrónico, me podéis mandar un mensaje, profe, ¿sabe qué? El Daniel o la Lisette o el Kitaro le mandaron un correo electrónico, está pidiendo que se lo responda. Entonces, ahí el aviso ahí para yo después responder.
Acá dentro del caso clínico están los videos. Hay 2 videos, un video del paciente moviéndose en flexión y otro en extensión, y después está 2 fotos de evaluación postural estática. ¿Ya, Anaí? Ya, profe, muchas gracias. Y te responde. Ya, pues chicos, que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo el próximo martes. Yo, bueno, más que nada voy a mandar un correo electrónico ahora confirmando que partimos esa semana y voy a volver a hablar con el Marcelo para ver qué es mejor. ¿Hacemos todo el día miércoles o dividimos un grupo el día martes y el otro el día miércoles? Entonces, hablando eso con él, lo organizo, pero ustedes tengan en cuenta que esa semana del 12 de octubre, esa semana del 11 de octubre, estamos partiendo los laboratorios presenciales de la asignatura. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde, hagan la tarea para que se saquen buena nota y así después no dependan de ese práctico presencial, que yo creo que va a estar, después de tanto tiempo online, yo creo que a varios ahí van a llegar con miedo a esa evaluación presencial. Pero asegúrense con el primer práctico y el segundo que son online para que después el tercero lleguen relajados. Que tengan buena tarde nuevamente y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídense. Chao, Chao, profe. profe, cuídese. Chao, chao. Gracias por la clase, profe, muy buena. Chao, que estén bien.